buenas tardes. Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y tengo el placer de moderar este Cardio TV emitido desde el Congreso de la Salud Cardiovascular en Bilbao, en 2024. Y vamos a hablar hoy de temas de actualidad en enfermería. Tengo conmigo a Miriam González, que es la jefa de unidad de enfermería de la UCI cardiovascular del Hospital de Salamanca, y a Rafael Mesa, que es enfermero de la unidad de hospitalización en cardiología del Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Empiezo contigo, Rafa, hablando de la especialización en enfermería. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que tenemos que ir a una superespecialización en este sentido? Bueno, hablar de superespecialización a estas alturas es como hablar de otra dimensión. Primero, no es que sea suficiente, sino que es necesaria. Tenemos que empezar por la base, y la base es que se desarrollen las especialidades que ya hay. Que hay varias, pero falta por desarrollar la especialidad de médico-quirúrgica, en la que se podría englobar a la especialidad de cardiología. A raíz del estudio MAREC que se publicó en 2019, que fue promulgado por Concha Fernández, la presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología en aquella época, se desarrollaron una serie de estudios a nivel nacional para ver cuál era el censo y la evolución de la especialización de las enfermeras en cardiología. Que había 4 áreas: estaba el área de insuficiencia cardíaca, el área de hemodinámica, arritmias y rehabilitación cardíaca. Y a partir de ahí se han seguido haciendo estudios y hemos concluido con el de cuidados críticos cardiovasculares. Pues me viene perfecto que me hables de esto, porque la siguiente pregunta era para Miriam acerca de este proyecto, ¿no? El proyecto MAREC de críticos. ¿Cómo surge este proyecto? Pues como ha dicho él, se había hecho anteriormente un MAREC en cardiología, ¿no?, que intentaba identificar cuáles eran las competencias y el grado de autonomía de las enfermeras en el área del corazón, ¿no? Pero habían hablado de rehabilitación cardíaca, insuficiencia cardíaca, hemodinámica, pero no aparecían los críticos, ¿no? Entonces, bueno, yo como vocal de críticos me parecía que lo necesitábamos también, una unidad muy especializada, y entonces queríamos saber cuál era eso, el diagnóstico real y el contexto de las enfermeras de críticos en nuestras unidades, y se hizo eso, un estudio descriptivo, nacional, multicéntrico, y que era transversal, y eso, buscando un poco pues, si las camas de las unidades eran de críticos o solo eran de intermedios, si eran llevados por cardiólogos o llevados intensivistas, cuántas enfermeras había, que eso nos importaba mucho, ¿no? Cuántas TKs, cuál era el ratio de las enfermeras, si las personas que venían a las unidades venían con experiencia, ¿no? Y eso veremos que los resultados va a ser importante, si realmente las enfermeras estaban formadas, ¿no? Que no solamente los que venían, sino dentro de las propias unidades, si había equipos multidisciplinarios. Entonces, bueno, hicimos una encuesta muy larga de 129 ítems. ¿Cuáles fueron, no estoy aquí en ascuas, cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son las conclusiones de esto? A ver, algo que ya sabíamos que el contexto de críticos, a diferencia de las otras unidades, y es muy complejo, es muy difícil de comparar una unidad de cuidados críticos cardiovasculares o coronarias unas con otras, pero de ahí ha surgido pues eso, que realmente llevamos pacientes muy complejos, que son unidades muy críticas, que no se nos reconoce quizá como tal, ¿no? Nos hemos quedado en la coronaria hace 20 años, un paciente estable, con poca carga de trabajo, que está poco tiempo en la unidad, ¿no? Ya no había estructural, no había asistencias mecánicas, la ventilación mecánica, entonces todo eso ha cambiado, ¿no? Entonces, partiendo de la base que los ratios se tendrían que mejorar o regular, ya estamos diciendo que es difícil comparar, pero las enfermeras también se tienen que formar. Hemos visto, y una parte importantísima que lo vimos ayer en la sesión, que las enfermeras tienen muy poca experiencia en la unidad, es decir, llevan muy poco tiempo. La media, igual que tenga más de 10 años en la unidad, es un 30%, la mayoría están con 1 año, con 2, entonces muy difícil empezar a abarcar todas las novedades de nuestras unidades, que cada vez son más complejas, y muy difícil enseñar a los nuevos, ¿no? Luego además la gente que viene a cubrir veranos, ¿no?, o vacas o incidencias son sin experiencia, con lo cual complica todavía más, ¿no? Entonces, que hay que formarnos, que las enfermeras somos muy especializadas, pero hay que seguir formando, que las instituciones tienen que ayudarnos a que quizá la gente que venga tenga, por ejemplo, pues un curso de formación previo, o que tenga un periodo de adaptación, ¿no? Por ejemplo, que eso es muy importante en una unidad tan compleja, y luego que realmente tenemos que hacer ver a las instituciones que somos muy diferentes y que no podemos compararnos unas unidades con otras tan fácilmente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un análisis de cargas de trabajo, es decir, cada uno, sabiendo que llevamos pacientes muy complejos pero muy diferentes, un análisis de cargas de trabajo que realmente no es el sentir de las enfermeras, ni de la supervisora, ni de la unidad, sino la carga de trabajo objetiva, y con eso intentar poder establecer un ratio lo más acorde e intentar cambiar eso, ¿no? Que nos vean como una unidad de críticos, que realmente es lo que es, y una enfermera muy especializada. En ese sentido, perdona, sí. Hablas de las instituciones, y desde la Asociación Española de Enfermería y Cardiología como institución está en conversaciones con el Consejo General de Enfermería y con el Consejo de Especialidades Médicas para
establecer un diálogo en el que se apruebe una especialización específica de enfermería en cardiología, que cubra todos esos aspectos. Sin duda hay que trabajar en ello. Bueno, por tocar otro tema de los que habéis hablado en vuestra charla en el Congreso, es un poco diferente, a lo mejor está ligado, es el tema de la inteligencia artificial, que está ahora en boga en todo nuestro negocio, ¿no? Entonces, Rafa, voy contigo ahora. ¿Tú crees que esto podría reemplazar o complementar algunos aspectos de la enfermería en cardiología? Bueno, la enfermera en general es difícil de reemplazar por una inteligencia artificial, entre otras cosas porque los cuidados que prestamos las enfermeras no se pueden suplir. Sobre todo la empatía, el contacto directo con el paciente, eso es totalmente insustituible, independientemente de que nuestro Elon Musk haya inventado unos cachivaches que parezcan humanos. Lo que sí es cierto es que la inteligencia artificial nos está ayudando y desde el comité científico de la asociación decidimos implementar una de las mesas, incluso la conferencia inaugural con Elena Maestre y la mesa con Antonio Rosa, en la que se ha establecido unos principios y unas estrategias para ayudarnos a las enfermeras a utilizar esa inteligencia artificial. Pero ya no solamente que nos ayude a las enfermeras, sino que sirva fundamentalmente para el paciente. Nosotros como profesión lo podemos utilizar e implementar en muchísimos aspectos, pero lo que es el paciente es el que va a salir beneficiado de todo este tipo de tecnología. Bueno, ¿querías añadir algo? Sí, por ejemplo, yo lo veo también, aparte del paciente, quizás eso hasta como enfermeros o yo en mi caso como gestora, sí que va a venir bien para la gestión de datos, ¿no? Desde datos de la unidad, ¿no? Remotos o de hace más años o incluso ahora, a nivel de incluso que tenga que ver con carteleras de recursos humanos. O sea, yo creo que sí que al diagnóstico, ¿no? A la toma de decisiones, yo creo que... Analizar las cargas de trabajo que decías tú antes. Para analizar las cargas de trabajo. Yo creo que lo que decían ayer, ¿verdad? Hay que verlo como está aquí y hay que ver cómo lo podemos utilizar y no tener miedo. Entonces, además, hay que aprender. No es que sea un aliado, es que yo creo que a día de hoy es una revolución. Hubo una revolución con el inicio de Internet, hubo una revolución con las aplicaciones en general y ahora es una revolución con la inteligencia artificial, que si no sabemos aprovechar este momento nos va a pasar por encima y no vamos a poder. Hay cosas insustituibles, como tú decías, de los cuidados de enfermería, pero hay que adaptarse y sacar... que nos puede ayudar a utilizarlo. Sacar ventaja. Bueno, pues nada, muchas gracias. Han sido temas muy interesantes, no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos por vuestro interés desde CardioTV. Nos vemos en el siguiente, en el Congreso de la Salud Cardiovascular. Hasta luego. Un saludo.